¿Qué es lo que logran ver en esta imagen? En esta imagen aparece una mujer joven viendo hacia atrás, o bien aparece una vieja, una señora de avanzada edad, posiblemente una bruja. Mi pregunta será ¿qué es lo que ven? Más adelante vamos a descubrir un poquito esta pintura y qué relación tiene con matemática discreta. Vamos a comenzar con esta parte del contenido, en donde nos vamos a centrar en comprender 4 conceptos importantes. Primero, comprender los predicados y enunciados cuantificadores, luego comprender la negación de estos, usar estos enunciados cuantificadores, pero cuando existen o cuando hay más, o sea, múltiples, y por último, realizar argumentación. Una vez que hemos hablado en la sección anterior sobre proposiciones, operadores lógicos, tabla de verdad, proposiciones compuestas, equivalencia lógica, pues lo que viene es algo muy importante, pero que en cierto sentido es un poco más fácil. Veamos acá, veamos qué pasa con esta frase. X más Y es igual a 0. Esto la pregunta es si es una proposición sí o no. O por ejemplo, esta otra. Él es el alcalde de Gotham. ¿Será esto una proposición sí o no? Podríamos llegar a pensar que sí es una proposición, porque diríamos, bueno, por ejemplo en esta de acá, podríamos decir, él es el alcalde de Gotham, podríamos decir que esto es falso, o bien podríamos decir que es verdadero. Y precisamente ese es el problema, que no está claro si es verdadero o falso. Por tanto, esto no sería una proposición, porque lo que nos está dañando precisamente es este pronombre. El pronombre él no queda claro a quién se refiere, ¿verdad? Y por ejemplo, en la primera tampoco es una proposición, porque esta frase va a ser verdadera o falsa dependiendo de los valores de X y Y. Así que cuando tenemos estas situaciones, muchas veces podemos transformarlo utilizando algo que en matemáticas discreta conocemos como predicado. Solamente que es un poco diferente a lo que hemos manejado del español tradicionalmente. Aquí un predicado es una frase que contiene un número finito de variables y se convierte en un enunciado cuando se sustituyen valores específicos en lugar de las variables. Por ejemplo, en lugar de decir él es el alcalde de Gotham, yo podría decir, convirtiendo esto a un predicado, por ejemplo, podría decir P de X es X es el alcalde de Gotham, la ciudad que lucha Batman, ¿cierto? Entonces, aquí observemos que hay una componente importante, que es esta variable. Esta es la variable X. Y ahora este enunciado se torna un poco más general. X es el alcalde de Gotham. En el momento que X toma un valor, por ejemplo, vamos a suponer que X es Batman, ¿sí? Batman, entonces P de X sería Batman es el alcalde de Gotham, ¿cierto? De Gotham. Entonces, evidentemente ahora esta proposición o esta frase nosotros ya le podemos asignar un valor de verdad, y esto sabemos que es falso, ¿verdad? Así que estos enunciados que aparentemente pueden ser un poco ambiguos, resulta que podemos verlo como función de predicados, entendiendo que un predicado viene a ser como una especie de variable, una especie de función que tiene como parámetro una o más variables, ¿cierto? Y estas variables, cuando toman un valor en específico, pues la frase se convierte en una proposición. Por ejemplo, en el primero, X más Y igual a 0, nosotros podríamos decir que el predicado sería X, Y, ¿cierto? Donde X más Y es igual a 0. Este sería el predicado. En el caso específico de que X valga 1 y Y valga 2, por ejemplo, nosotros tendríamos en el predicado P de 1,2, y esto es 1 más 2 igual a 0, y evidentemente sabemos que esto es falso, ¿cierto? Perfecto. Entonces, primer concepto aquí importante es
comprender el predicado y por qué lo estamos utilizando, en qué momento lo podemos llegar a utilizar. Resulta que cuando convertimos una frase, o mejor dicho, obtenemos de una frase su predicado, pues ya podemos ver que de esa frase nosotros podemos obtener diferentes proposiciones. Por ejemplo, este es el caso. X es el alcalde de Gotham. Por ejemplo, si X es Batman, entonces sabemos que eso es una proposición y es falsa. Por ejemplo, si X es Bruce Wayne, también sabemos que es una proposición y es falsa. Si X es Gordon, el oficial Gordon, también es una proposición falsa. O bien acá, por ejemplo, si X puede tomar el valor de 0 y Y puede tomar el valor de 0, entonces es una proposición verdadera. Si X toma el valor de 1 y Y el valor de negativo 1, es una proposición verdadera. Pero si X toma el valor de 1000 y Y el valor de 200, sabemos que es una proposición falsa. Entonces, podemos ver esta especie como de función, como un generador de proposiciones, ¿cierto? Entonces, todos aquellos valores de X o Y que vuelven la proposición verdadera tienen un nombre y se le conoce como el conjunto de verdad. Usualmente se abrevia con la letra D grande de dominio. ¿Ok? Entonces, el conjunto de verdad son todos los valores X en el dominio tales que P de X se vuelve verdadero. ¿Ok? Eso es muy importante porque más adelante lo vamos a utilizar. Veamos acá. Vamos a tratar de descubrir o entender dos partes importantes. Número uno es que cuando hablamos de forma habitual, muchas veces tratamos de generalizar frases frases, ¿no? Y particularmente en matemáticas o en ciencias de la computación hay muchos resultados que se generalizan. Entonces, ahí es donde surgen estas palabras, donde dicen todos o algunos. En esta parte, en esta sección, lo que vamos a hacer es convertir de forma simbólica estas expresiones que involucran las palabras algunos o todos. Por ejemplo, este de aquí, que dice, todos los personajes de Marvel son superhéroes. ¿Cómo podríamos abreviar esto? Bueno, de la siguiente manera. Podemos ver que podríamos construir un predicado X, P de X, tales que podríamos decir, todos los X de Marvel son superhéroes. Es más, si yo lo quiero abreviar más, yo podría decir, en lugar de decir X de Marvel, yo podría borrar esto y decir todos los X son superhéroes. ¿Quién sería X? Bueno, X va a estar en este dominio, donde D se va a definir como vamos a decirlo así para no poner la palabra conjunto, son los personajes de Marvel. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos acá? Hemos construido un predicado de esta frase que de forma reducida nos queda todos los X son superhéroes, entendiendo que los X están en este conjunto D y que este conjunto D son los personajes de Marvel. O sea que en pocas palabras lo que estamos diciendo aquí, todos los personajes de Marvel son superhéroes. Entonces, si nosotros queremos convertirlo de manera simbólica, este predicado podríamos verlo de la siguiente manera, mucho más fácil. La palabra para todos en matemáticas tiene un símbolo que es este de acá, para todos. Así entonces diríamos, para todo X que pertenece a D, este símbolo de acá significa pertenece. Este de acá significa para todo. Entonces, para todo X que pertenece a D, estamos diciendo para todo X que pertenece a los personajes de Marvel, X es un superhéroe, héroe. Y lo tenemos. Una manera de abreviar nuestro primer enunciado. Veamos el siguiente. Nos dice sea D igual a 2, 4, 5 y considera el enunciado. Para todo X en D, X es un entero positivo. Bueno, aquí es muy fácil notar que en el caso 2, por ejemplo, lo voy a hacer acá mejor. En el 2 es muy simple, ¿no? Porque ya lo tenemos todo. Ya nos dice quién es D y podríamos escribirlo de manera simbólica bien sencilla utilizando para todo X en D. X es positivo, ¿cierto? Listo. Y el tercero, por ejemplo, nos dice todas las mujeres son pelirrojas. Es decir, que para toda M, por ejemplo, perteneciente a D, M es pelirroja. ¿Sí? En este caso D, ¿quién sería? Las mujeres.
para toda M en D, M es pelirroja, ¿cierto? Recordemos que M entonces sería una mujer. Y tendríamos las tres enunciados escritos de manera simbólica. Pero más importante aún, veamos lo siguiente. Nos interesa saber cuándo estos enunciados universales son verdaderos o falsos. Y realmente es muy simple poderlo ver. Por ejemplo, aquí tengo la definición, básicamente. Tenemos la definición de cuándo un enunciado universal es verdadero. Pero básicamente nos está diciendo que si nosotros tenemos un enunciado de esta forma, esto va a ser verdadero si Q de X siempre es verdadero para todo valor que tome X en el dominio. ¿Cómo así? Por ejemplo, este de acá nos decía que todos los personajes de Marvel son superhéroes, ¿cierto? Ya lo escribimos de forma simbólica y vamos a ver el valor de verdad de esto. Como nos dice que son todos los personajes, nosotros tendríamos que empezar a enumerar todos los personajes de Marvel y empezar a ver si son o no son un superhéroe. Y pues bueno, si empezamos con Iron Man, desde luego es un superhéroe, y pasamos por Thor también, etcétera, etcétera. Pero estamos claros que hay personajes que no son superhéroes, como por ejemplo el famoso Thanos, ¿cierto? Thanos es un villano, entonces esta proposición termina a ser falsa. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un valor X en el dominio de esta proposición que la hace falsa. Veamos este de acá quedará un poco más claro a lo que me refiero. Esta proposición nos dice, para todo X en D, X es un entero positivo. Entonces podemos verificar que 2 es mayor a 0, es positivo, cumple, ¿cierto? Estoy verificando para cada uno de los valores que están en D, en el dominio. Luego 4, por ejemplo, 4 es positivo y 5 también es positivo. Por tanto, esta proposición en específico es verdadera, porque hemos probado con todos los valores del dominio. Veamos el tercero. Nos dice todas las mujeres son pelirrojas. Nuevamente tenemos, como lo hemos pasado de forma simbólica, sabemos que es para toda X que pertenece al dominio, entonces X es pelirroja, ¿no? Siendo D el conjunto de mujeres. Y pues nosotros podemos ver que basta con encontrar una mujer que no sea pelirroja. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá tiene un pelo que es de color negro. Por tanto, esta proposición es falsa. De esa manera estamos comprobando los valores de verdad de estas proposiciones universales. Luego, así como existe el símbolo para todo, existe el símbolo que representa el existe. Por ejemplo, este de acá, ¿cómo lo podríamos pasar de forma simbólica? Existe una palabra en español que involucra todas las vocales. Bueno, existe, por ejemplo, P en D, tal que P tiene todas las vocales, siendo D todas las palabras del español. Bueno, y eso es bien sencillo. Para poder verificar el valor de verdad de esta proposición, basta con encontrar esa palabra. Me pregunto yo, ¿saben qué palabra en español tiene todas las vocales? Por ejemplo, este de acá. Existe X en R, tal que X menos 2 es igual a 0. De manera simbólica, ¿cómo lo escribiríamos? Existe X que pertenece a los números reales, tal que X menos 2 es igual a 0. Y en efecto, esta es verdadera también. ¿Por qué es verdadera? Porque nosotros podemos encontrar ese X, ¿verdad? Y desde luego el X que andamos buscando es igual a 2, ¿cierto? Existe este X igual a 2, tal que X menos 2 es igual a 0, ¿cierto? Y listo. Entonces, por tanto, era verdadero. Aquí hay algo muy importante a notar. Lo importante es que hay una forma de negar los enunciados universales y están muy relacionados entre ellos, ¿no? Este y este están muy relacionados entre sí. Por ejemplo, veamos, voy a tomar este enunciado, lo voy a transformar de manera simbólica, ¿no? Habíamos dicho, para todo X que pertenece a D, entonces X es pelirroja. Si yo quiero negar esto, si yo lo quiero negar, pues yo debería hacer lo siguiente, ¿cierto? Vamos a hacer la negación. Si yo lo quiero negar, pues bastaría con que yo diga, bueno, el negado de todo esto. Me pregunte qué es igual el negado del para todo X que pertenece a D. X es pelirroja. Muy simple, si nosotros observamos este X de acá, es como, esta coma de ahí, es como que diríamos, es como un entonces, ¿no? Para todo X que es mujer, entonces X es pelirroja. Y nosotros, de la sesión anterior, del video anterior, sabemos un par de cositas. Por ejemplo, primero, voy a borrar acá. Primero, ¿qué es lo que conocemos? Veamos. Nosotros sabemos que tenemos la proposición P, entonces Q, ¿cierto? Y sabemos que esto es lógicamente equivalente a decir no P o Q. Sabemos que esto es cierto. Bueno, entonces la negación de P, entonces Q, es lógicamente equivalente a decir no P o Q.
¿cierto? Pero por la ley de Morgan, nosotros sabemos que este no P o Q, no o no P o Q, es exactamente lo mismo que decir no de no P y convertirlo a I y no Q, ¿cierto? Por tanto, lo que nos queda es que esto se transforma en P y no Q. Es decir, la negación de P entonces Q es equivalente a decir a P y no Q. Ya lo tenemos. Porque lo único que vamos a aprender entonces es que para negar esto, lo que vamos a hacer es cambiar el para todo por el existe. O sea, la negación del para todo es el existe, es decir, existe X que pertenece a D, tal que, o mejor dicho, si lo queremos ver de esta manera, y tengo que negar el no Q, ¿verdad? En este caso, tengo que negar el Q, este sería el Q, ¿verdad? Entonces, no Q sería y X no es pelirroja. Esa sería la negación del enunciado que teníamos ahí arriba, de este enunciado. Existe X que pertenece a D y X no es pelirroja. Nosotros ya sabemos que esto evidentemente es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque solo sería necesario encontrar una mujer que no fuera pelirroja y esta proposición sería verdadera. Y nosotros sabemos que esto es verdadero. Por eso es lo importante. Porque viendo el complemento o viendo el negado de la proposición universal, nosotros podemos determinar el valor original de la proposición original. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros descubrimos que esta es verdadera, o sea, esta proposición negada es verdadera, quiere decir automáticamente que la original es falsa, ¿verdad? Y era algo que ya lo habíamos hecho, era falsa, ¿sí? Listo, veamos este de acá. Para todos números reales x y y, raíz de x más y es igual a raíz de x más y. Si quisiera demostrar eso, si eso es verdadero o falso, tengo varias opciones: probar con todos los valores de x y y, o bien verificar a qué es igual la negación. Por ejemplo, la negación sería negar para todo números reales, ¿no? O sea, para todo x, y es real, entonces la raíz de x más y es igual a la raíz de x más la raíz de y, ¿cierto? La negación de esto sería existe x, y real y la raíz de x más y es distinta a la raíz de x más la raíz de y. Y esto es más fácil porque podríamos verificar que es muy sencillo, ¿no? Si estamos verificando con el existe, solo es necesario encontrar 1. Por ejemplo, nos podemos dar x igual a 1 y y igual a 2, ¿cierto? Así entonces podemos observar que la raíz de 1 más 2 es distinta a la raíz de 1 más la raíz de 2. Así esta proposición de aquí es verdadera y por lo tanto este de aquí es falsa. Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Ahora hemos negado el para todo. Aquí tenemos uno que es el existe. Por ejemplo, existe un programa P tal que P está estructurado. Existe un programa P tal que P está estructurado. Pues esto evidentemente es verdadero, pero si lo quisiéramos transformar de manera simbólica, voy a eliminarlo, voy a borrar esto de acá. Y diríamos lo siguiente. Este de aquí. Existe P perteneciente a P mayúsculo de programa tal que P es estructurado. Pues sí, ¿no? Podríamos hacer básicamente todos los programas que han hecho en programación básica, ¿no? Un programa estructurado. Entonces esta proposición evidentemente es verdadera. O bien la siguiente que tenemos acá, todos los cuadrados tienen 4 lados. ¿Cómo se podría escribir esto de forma simbólica? ¿Cómo se podrá hacer? Lo dejo ahí abierto. Y continuamos a lo siguiente, al siguiente apartado. El siguiente apartado, como no puede ser de otra forma, son los enunciados condicionales. Solamente que ahora estos enunciados pues van a tener los operadores universales, ¿no? El para todo y el existe. Por ejemplo, es muy típico cuando hablamos de enunciados condicionales decir la siguiente estructura, o pensamos en la siguiente estructura, ¿ok? Pensamos en esto: para todo x
Si P de X, entonces Q de X. O sea, para todo valor de X, si ocurre esto, entonces ocurre esto. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para todo X en R, si X está entre negativo 1 y 1, entonces el cuadrado es menor que 1. De manera simbólica, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para todo X que pertenece a R, si menos 1 es menor que X y X es menor que 1, entonces X al cuadrado es menor que 1, ¿verdad? Aquí claramente podemos notar que esto es P de X y este es Q de X. Y entonces lo que tenemos es un enunciado P entonces Q, P de X entonces Q. Por ejemplo acá, para todo X en R, si X es entero, entonces es racional. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? De manera simbólica, bueno, para todo X que pertenece a los reales, si X pertenece a los enteros, entonces X pertenece a los racionales, ¿verdad? Ambas proposiciones, tanto esta es verdadera como esta es verdadera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos damos un valor en los enteros, entonces sabemos que ese entero es racional al dividirlo entre 1, ¿no? Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, 2 es un entero, ¿cierto? Entonces 2 entre 1 pues es racional, ¿cierto? Y sigue siendo entero. Bien, y pues aquí lo que tenemos es una notación del P de X, entonces Q de X, y el P de X sí, solo sí, Q de X. En el primer caso nos dice que la notación P de X, entonces Q de X, significa que cada elemento del conjunto P de X está en el conjunto Q de X, ¿sí? Es decir que cada elemento del conjunto de verdad de la proposición, de la hipótesis, está en el conjunto de verdad de la conclusión o Q de X. Y en el caso que tenemos el sí, solo sí, recuerden que este es sí, solo sí, pues significa que los dos conjuntos de verdad son idénticos o equivalentes, ¿ok? Veamos un ejercicio a través de un juego que se conoce como el mundo de Tarski, y este juego pues tiene algunas reglas para hacerlo más simple. Se escribe triángulo de X y básicamente significa que X es un triángulo. Si se escribe azul de Y, significa que Y es de color azul. Si se escribe derecha de X, Y, significa que X está a la derecha de Y, pero posiblemente en un diferente renglón. Los objetos individuales pueden tener nombres tales como A o C. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, estos son los objetos individuales y tienen nombres A, B, C, D, E, letras, tal como decíamos. Y por ejemplo, si yo digo triángulo de X, T de X, pues me refiero a que X como tal es un triángulo, ¿sí? Y si yo digo azul, por ejemplo, azul de H, pues estoy refiriéndome a que H es de color azul. No me estoy refiriendo a la forma, sino al color. Por ejemplo, acá, vamos a ver estas proposiciones, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Veamos, para todo T, o sea, para todo T, triángulo, entonces el triángulo es azul. ¿Sí? Nos está diciendo que para todo triángulo, entonces el triángulo es azul. Sí, tenemos esta imagen y nos vamos a basar en esta imagen. Vamos a ver, como nos dice que para todo triángulo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si queremos demostrar que es verdadero, pues bueno, empezamos con el primero. Pues sí, este es un triángulo y es azul, triángulo y azul, triángulo y azul, y parece que sí, ¿no? Entonces esta es verdadera. Para todo X, azul de X, entonces triángulo. Es decir, si X es azul, entonces X es un triángulo. Vamos a ver. Esto es azul, ¿cierto? Esto es azul y resulta que es un triángulo. Este es azul y resulta que es un triángulo. Este es azul y resulta que es un triángulo. Pero acá hay uno que es azul, pero es un cuadrado. Así que no cumple para todos los elementos, así que esto es falso. Vamos a ver el siguiente. Existe Y tal que Y es cuadrado y D está a la derecha de Y. Vamos a ver. Existe
y, que es un cuadrado. Por ejemplo, vamos a ver, acá está el cuadrado, que hay un cuadrado, y además d está a la derecha de este cuadrado, a la derecha. Bueno, recordemos que derecha d significa que puede estar a la derecha, pero no necesariamente en el mismo renglón. Resulta que aquí está. Entonces, sí existe un cuadrado tal que d se encuentra a la derecha de ese cuadrado. Así que esto es verdadero. Vamos a ver el siguiente. Existe z tal que z es un cuadrado y z es gris. Lente. Vamos a ver acá cómo está la cosa. Bueno, tengo un conflicto. Y yo no sé si este es gris. Este será gris. O este es el gris. Tengo ese conflicto porque no sé cuál sería el gris acá. Este es negro, ¿no? Yo creo que este es negro. Bueno, vamos a tomar este como que este es negro. Y voy a tomar a este como que este es el gris, ¿no? Pues sí, sí lo vamos a hacer. Ok, entonces vamos a ver. Dice, existe un cuadrado. A ver, existe un cuadrado. No hay un cuadrado y que sea gris. O sea que esto es falso, ¿verdad? Porque nos dice que debe existir un cuadrado y ese cuadrado debe ser gris, pero observamos que no hay cuadrados gris. Todas son pelotas, ¿verdad? Muy bien. Así como nosotros teníamos en una proposición normal P entonces Q, teníamos lo que era el contrapositivo. Si recordábamos, el contrapositivo era no P, entonces no Q, contrapositivo. Teníamos el converso, que era Q, entonces P. Y teníamos el contrario, que era no P, entonces no Q. Y remarcábamos que teníamos que tener mucho cuidado. Estos dos sí eran lógicamente equivalentes, estos sí son lógicamente equivalentes. Pero este y este no son lógicamente equivalentes y este tampoco son lógicamente equivalentes. Exactamente lo mismo pasa con cuando trabajamos con operadores universales. Veamos lo que tenemos acá. Cuando tenemos estos cuantificadores, pues exactamente es lo mismo. Por ejemplo, vamos a tener para todo x que está en D, si P de x entonces Q, pues vamos a tener el contrapositivo, que es exactamente lo mismo. Para todo x que esté en D, si no Q, entonces no P de X. Ese sería el contrapositivo. El converso sería si Q de X, entonces P de X, y el contrario, si no P de X, entonces no Q de X. Por ejemplo, si nosotros tomamos este ejemplo que tenía por acá, para toda persona P, si P le gusta ver YouTube, entonces P no le gusta Facebook. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el contrapositivo de este? Contrapositivo, ¿cuál sería? Muy simple, ¿no? Para todo P que está en D, el contrapositivo sería, vamos a denotar, recordemos acá, si este es P de X, entonces este es Q de X, ¿ok? Entonces diríamos, para toda P perteneciente a D, necesitamos no Q, entonces no P. Sería, como Q es P no le gusta Facebook, el negado de esto sería P le gusta Facebook. Para toda P que pertenece a D, P le gusta Facebook. Aquí me faltó. Sería, si P le gusta Facebook, entonces no P, que sería no P de X, ¿verdad? Que sería no le gusta ver YouTube. No le gusta ver YouTube. Básicamente. Ese sería el contrapositivo. ¿Cuál sería el contrario? Por ejemplo, el contrario sería algo similar, ¿no? Ojo, no son lo mismo, no son lógicamente equivalentes. Sería para todo P que pertenece a D, tendríamos si no P, es decir, si P no le gusta YouTube, entonces no Q, sería P le gusta Facebook. ¿Ok? Pregunta es cómo quedaría el converso. Recordemos, este es el contrario. El contrapositivo aquí lo tenemos, el converso cómo quedaría. Cuando trabajamos con enunciados cuantificadores, usualmente o es muy típico usarlo de forma mixta o combinada. Bien, por ejemplo, este de acá. Para cada estudiante matriculado en Matemática 110 existe una nota. Es decir, yo puedo tener o pueden haber varias personas aquí, ¿cierto? Y estas personas pueden estar matriculadas en la clase de 110, entonces lo que estamos diciendo es que para cada uno de ellos existe una calificación, por ejemplo 100, yo 70, 95, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos observar que hay una combinación del para todo y con el existe, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir esto de manera simbólica, podríamos decir para todo X que pertenece a D, existe a Y que pertenece a R, tal que X tiene como nota Y. Vamos a entender que X es estudiante,
vamos a entender que Y son las personas matriculadas en matemáticas 110 y desde luego pues Y lo vamos a entender como un número real, ¿no? Número real, y luego tenemos cómo estos dos están relacionados, tal que X tiene como nota a Y. Manera de escribirlo de forma simbólica, pero aquí lo importante es notar que tenemos una combinación del para todo con el existe. Esto es más típico de lo que podemos llegar a pensar. Veamos otro ejemplo, un ejemplo quizás un poco más interesante. Veamos acá, aquí tenemos 3 personas, Uta, Tin y Yuen, y aquí tenemos 4 platos, por ejemplo ensaladas, plato principal, postres y bebidas. Y entre cada uno de ellos hay categorías. Por ejemplo, en las ensaladas hay ensalada verde y ensalada de fruta. En platos principales hay 2, espaguetis y pescado. En postres hay pie y pastel. Y en bebidas hay 3. Entonces, veamos si estos enunciados de acá podrían ser verdaderos o podrían ser falsos. Por ejemplo, el enunciado C nos dice: existe un estudiante S tal que para todos los puestos Z existe un platillo Y en Z tal que S eligió Y. A ver, pausemos el video un momento, analicemos qué es lo que nos está tratando de decir todo ese montón de símbolos que parece un trabalengua, pero realmente está muy claro lo que nos está diciendo. Así que paremos un momento este video. Ok, si paraste el video, te has de haber dado cuenta que es un trabalengua, parece ser que es un trabalengua, pero realmente está muy claro. Vamos a ver cómo lo dilucidamos. Voy a borrar por acá y voy a borrar acá. Veamos, dice: existe un estudiante S tal que para todos los puestos Z, estos son los puestos, este es el puesto 1, puesto 2, puesto 3 y puesto 4. Existe un platillo Y en Z tal que S eligió Y. Es decir, en pocas palabras nos está diciendo, de manera informal, nos dice que alguna de estas personas agarró de todo, ¿sí? Por eso nos dice: existe un estudiante S tal que para todos estos de acá, para todos estos puestos, existe un platillo en cada uno de ellos tal que ese lo eligió. Vamos a ver si es cierto. Parece que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí está Uta. Por ejemplo, Uta agarró del puesto 1, agarró ensalada verde. Del puesto 2 agarró espaguetis y del puesto 3 pie y del puesto 4 leche. Entonces, es una persona, existe Uta, tal que para todos los puestos, para el puesto 1, para el puesto 2, para el puesto 3 y para el puesto 4, para cada uno de ellos agarró un platillo. ¿Quién más? Creo que también Tin, ¿no? Tin también. Veamos la siguiente. Para todo estudiante S y para todo puesto Z, existe un platillo Y en Z, tal que S lo eligió. Bueno, este habíamos dicho que era verdadero. Pregunto, ¿esto es verdadero o falso? Si es verdadero, ¿por qué? Y si es falso, ¿por qué? Así que estas definiciones que son mixtas son más comunes de las que pensamos y posiblemente en algún curso de cálculo ya la hayan visto. Por ejemplo, cuando describen sucesiones, no la vamos a analizar, pero aquí podemos ver un claro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, cuando utilizamos sucesiones, pues la definición hace uso del para todo y del existe, al igual el límite, ¿cierto? En cálculo. Entonces, veamos, la definición del límite de una sucesión que se estudia en cálculo utiliza dos cuantificadores, el para todo y existe, y además el también sí entonces. Decimos que el límite de la sucesión a sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a L y se escribe de esta forma. Si y solo si los valores de a sub n están arbitrariamente cerca de L, conforme n se hace más y más grande sin límite. Más precisamente, esto significa que dado cualquier número positivo epsilon, podemos encontrar un entero n, tal que cuando n es mayor que n, el número a sub n se encuentra en este intervalo atrapado entre L menos epsilon y L más epsilon en la recta numérica. Si ustedes observan esto de acá, el L menos epsilon y el L más epsilon, es la parte formal de decir están arbitrariamente cerca de L. ¿Por qué arbitrariamente? Porque este epsilon pues fue tomado arbitrario, ¿no? Al azar, puede ser tan pequeño como nosotros queramos. Entonces, esta es la parte formal de esto que dice arbitrariamente cerca. Entonces, simbólicamente, ¿cómo se escribe? Bueno, para todo epsilon mayor que 0, existe un entero n, tal que para todo n minúsculo mayor a ese n mayúscula que nos hemos fijado, la sucesión queda atrapada en este intervalo. Entonces, como podrán observar, no es mi propósito ni tampoco mi intención que comprendan estas definiciones, porque estas definiciones pues las ven en otros cursos.
pero sí es mi intención que sepan que el uso del para todo y el existe de forma combinada es más habitual de lo que podemos llegar a pensar. Muy bien, y llegamos hacia la famosa imagen, ¿no? La imagen que les presenté al inicio. Esta imagen tiene una relación muy importante y es la siguiente. Les decía que hay una mujer joven y una vieja, ¿no? Y a veces es bien difícil cuando uno mira una figura, ya sea la persona joven o la vieja, es muy difícil ver la contraria. Por ejemplo, no sé si por un momento visualicen por favor que hay una mujer que está volteando a ver hacia el lado y lo que podemos apreciar en esto de acá es la silueta de la mujer. Esta es la pestaña y esta es la oreja de la mujer. Este desde luego es el pelo y este es como un turbante o algo que tendrá en la cabeza, ¿no? Este de aquí sería el collar de la mujer y este es parte del pecho de la mujer joven que está viendo hacia qué dirección, ¿sí? Para las personas que vieron a la mujer joven y no pueden ver a la mujer, a la señora, a la vieja, pues observen que el collar de la mujer joven básicamente es la boca de la mujer vieja. La mujer vieja está de perfil nada más. ¿Ok? Entonces el collar de la mujer joven es la boca de la vieja, el pecho de la joven es la barbilla de la vieja y la cara de la joven es la nariz de la vieja. Por tanto, la oreja de la joven es el ojo de la vieja. Entonces, ¿por qué está esta imagen? Porque a veces esta imagen, pues, como les decía, ¿no? Si vieron a la mujer joven, a veces es difícil ver a la vieja. Sí, es un poco difícil. Y viceversa, si miramos a la vieja, pues a veces es difícil ver a la joven. ¿Por qué? Porque esta imagen pues es un poco ambigua, ¿no? Y nos deja a nosotros saber, según nuestra perspectiva, qué es lo que podríamos llegar a observar. Entonces, así hay enunciados indiscretas, ¿no? Que no indiscretas, sino en lógicas. En lógica hay enunciados que son ambiguos, son pocos claros y que para darle una interpretación o un concepto, pues tendríamos que valernos del contexto en el que se puede llegar a decir el enunciado o la frase. Entonces es importante también tener claro eso, que a veces vamos a tener enunciados que no son tan claros y que según la interpretación que le demos inicialmente, muy difícilmente vamos a ver la otra interpretación que se pueda llegar a dar. Más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de esos casos. Antes de eso, yo quiero que veamos ya de manera formal las negaciones con cuantificadores. Ya hicimos uno en la parte de arriba, pero acá lo tenemos un poco más formal. Esas son las negaciones de enunciados con cuantificadores múltiples. Por ejemplo, tenemos la negación del para todo x en D existe y en E, tal que ocurre P de X. Eso es lógicamente equivalente a decir, en lugar del para todo, tenemos el existe en D, tal que en lugar del existe, tenemos para todo Y en E, y en lugar del P de X, Y, tenemos el no P de X, Y. Entonces, si ustedes observan, es básicamente una consecuencia de todas las negaciones de los enunciados anteriores, ¿no? También tenemos el equivalente al momento de negar un enunciado que utiliza el existe, ¿verdad? Es casi similar. Veamos acá. Regresemos al mundo de Tarski. Veamos el primer enunciado. Para todos los cuadrados X hay un círculo Y tal que X e Y tienen el mismo color. Si esto lo queremos escribir de manera simbólica, estaríamos diciendo que para todo X que pertenece a los cuadrados existe un Y perteneciente a los círculos tal que X e Y tienen el mismo color. Vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en este cuadrado, como es para todos los cuadrados, va a existir un círculo Y tal que ese círculo debe tener el mismo color. Vamos a ver, para este cuadrado, este círculo no es este círculo, pero sí es este círculo, así que se cumple. Tendríamos que verificarlo para todos, ¿no? Para este cuadrado, pues existe este círculo, para este otro cuadrado existe este mismo círculo, pero podemos observar que para este cuadrado no existe círculo del mismo color, por tanto esto es falso. Si lo queríamos ver con la negación, pues era bien simple y podríamos cambiar esto, ¿no? Podríamos cambiarlo, vamos a decir, vamos a negarlo y la negación nos quedaría. Existe un círculo X que pertenece, perdón, un cuadrado X, tal que para todo Y, que es un círculo, X y Y no tienen el mismo color. Y en efecto, acabamos de encontrar ese cuadrado, ¿no?
Por ejemplo, este de acá. Existe este de acá tal que para todos los valores o para todos los círculos que encontramos, ninguno de esos círculos tiene el mismo color que el cuadrado. Así que la negación de este es verdadera, por consecuencia, este de aquí es falsa. Veamos el siguiente. Hay un triángulo X tal que para todos los cuadrados y X está a la derecha de Y. Mi pregunta original, o mi primera pregunta sería, ¿cuál sería la expresión simbólica de esto? ¿Cómo se podría escribir de manera simbólica? Número 1. Número 2, mi segunda pregunta es, ¿cuál será la negación? La negación de este, ¿cómo quedaría? Y vamos a tratar de resolver si es cierto o es falso. Hay un triángulo X tal que para todos los cuadrados Y, X está a la derecha de Y. A ver, nos dice que hay un triángulo X. Busquemos a los triángulos. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay otro triángulo. Tenemos 3. Tal que para todos los cuadrados Y, X está a la derecha de Y. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque me está diciendo X está a la derecha de Y. O sea que ese triángulo va a estar a la derecha de todos los cuadrados. Andamos buscando un triángulo que esté a la derecha de todos los cuadrados y pues parece ser que no lo hay, ¿no? Todos los triángulos que tenemos no está a la derecha de todos los cuadrados, está a la derecha de algunos de estos dos, pero de estos dos ya no. Así que esto es falso. Veamos ahora un ejemplo interesante. Por favor, lean esto y mediten un poco qué piensan al respecto. Si creen que es lo mismo o no. Lo primero dice, para toda gente X existe una persona Y, tal que X ama a Y. Y la otra dice, existe una persona Y, tal que para toda gente X, X ama a Y. Esto, me gustaría saber quiénes pensaron que esto era igual, lógicamente equivalente. Pareciera que fuera igual, pero realmente no es igual. Y ese es el detalle. Ese es el shock que a veces podemos encontrar, por ejemplo, haciendo la similitud con esta imagen, ¿no? Que a veces leemos un enunciado y luego cuando reflexionamos en el otro se nos hace muy difícilmente concebir el otro porque estamos encerrados en el primer enunciado. Y realmente no es lo mismo. Por ejemplo, este primer enunciado nos dice que para cualquier gente que nosotros tomemos, por ejemplo, si ustedes agarran a su hermano, a su mamá, a su tío, etcétera, quien sea, a un amigo, para esa persona va a existir otra tal que esa persona que ustedes agarraron va a amar a esa otra persona que encuentren. O sea que aquí estamos diciendo que para cualquier persona, esa otra persona para cualquier persona que nosotros tomemos, va a existir otra tal que X ame a Y. Mientras que en este de acá dice, existe una persona Y tal que para toda la gente X, X los ama. Aquí estamos diciendo lo contrario. Aquí estamos diciendo que existe alguna persona tal que todo mundo ama a esa persona. Muy diferente. Existe una persona X tal que todo mundo ama a esa persona. Muy diferente a lo que decíamos, ¿no? En el primero es bien, tranquilos, cada quien va a encontrar su amor. Y en el segundo es que resulta que hay una persona que es amada por todos. Entonces, este tipo de cambio en los cuantificadores, porque lo único que hicimos fue cambiar los cuantificadores, el orden, ¿no? Lo que hicimos fue llevar esta parte, de aquí, llevar esta parte al inicio y esta otra parte la llevamos al final. Ese pequeño cambio realmente cambió el significado completamente de nuestros enunciados. Eso usualmente pasa con este tipo de cuantificadores. Cuando nosotros cambiamos el orden, estamos hablando de cualquier otra cosa. No es usualmente lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Veamos
la siguiente parte, el siguiente apartado. El siguiente apartado nos habla sobre ya la argumentación. Al momento de argumentar con enunciados cuantificadores, realmente es muy simple. Una vez que nosotros comprendemos toda esta teoría sobre los enunciados, sobre los cuantificadores, sobre las tablas de verdad, sobre algunas propiedades, pues la argumentación resulta un poco más fácil, porque básicamente yo me centro en esta idea, ¿no? Esta idea, como estamos hablando de cosas generales, pues resulta decir así: si alguna propiedad es verdadera de todas las cosas en un conjunto, entonces es verdadera cualquier particular cosa en el conjunto. Por ejemplo, este de acá, veamos este ejemplo. Si un número entero es par, entonces su cuadrado es par. Por ejemplo, estamos diciendo aquí, se lo quiero escribir de manera simbólica, ¿no? Para todo x que pertenece a R, si x es par, entonces x cuadrado es par. ¿Sí? Y en esencia, este es básicamente nuestro enunciado general. Entonces, por ejemplo, si yo tomo en particular, por ejemplo, si x es igual a 2, que es par, por lo tanto, 4 es par. Así de simple, ¿verdad? La argumentación es muy simple, porque lo único que hicimos fue tomar algo particular de algo que ya sabíamos que en general era cierto. Entonces, si x al cuadrado es par, perdón, si x igual a 2 es par, por lo tanto 4 es par, ¿no? O sea, el cuadrado de 2 es par. Por ejemplo, esta de acá, la argumentación. Todos los seres humanos son mortales. ¿Sí? Ese es nuestro general. Todos los seres humanos son mortales. Resulta que Poseidón no es mortal. Por lo tanto, no es humano. Todos los seres humanos son mortales. Como Poseidón no es mortal, por lo tanto, no es humano. Estamos utilizando el contrapositivo, ¿no? Básicamente aquí lo que estamos haciendo, para que tengamos una idea y que no nos vayamos a confundir, es que para todo x que pertenece a D, si P de x, entonces Q de x, eso es lo que tenemos básicamente. Si x es humano, o mejor dicho, perdón, para todo ser, tomemos aquí un ser, si x es humano, el P de x sería, es un ser humano, entonces Q de x es mortal. Entonces, en nuestro argumento lo que tenemos, Poseidón no es mortal, o sea, lo que tenemos es el no Q de X, ¿verdad? Poseidón no es mortal, no Q de X, entonces por lo tanto no P. Y en nuestro caso P es ser humano, entonces no P sería no es humano. O sea que básicamente aquí estamos argumentando con no Q, entonces no P, por eso era verdadero. Bueno, solamente era una aclaración rápida y continuemos. Veamos algunas observaciones importantes al momento de argumentar. Por ejemplo acá, todos los criminales de la ciudad frecuentan la guarida del bar de la maldad. ¿Sí? Tenemos esto como hipótesis. Todos los criminales de la ciudad frecuentan la guarida del bar de la maldad. Tenemos como segunda hipótesis, John frecuenta la guarida del bar de la maldad. Como conclusión, por lo tanto, John es uno de los criminales de la ciudad. Un error muy común. Un error muy común. Que todos los criminales vayan a la guarida del bar de la maldad no implica que realmente todos los que estén en la guarida del bar de la maldad sean criminales. Entonces John no necesariamente puede llegar a ser un criminal. ¿Cuál es el error que se está cometiendo acá? Pues nosotros, si observamos, nosotros aquí tenemos un enunciado de la forma P, entonces Q, como primera hipótesis, ¿cierto? Como segunda hipótesis tenemos Q, John frecuenta la guarida del bar, Q, y se está concluyendo con, por lo tanto, P. Esto es un error lógico
¿Cómo le llamamos a ese error lógico? Pues vamos a subir para que lo veamos a qué me refiero. Aquí se los presenté. No, aquí, ¿verdad? Estamos en el error converso. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos Q de X, concluimos con P de X, ¿verdad? Nuevamente veamos. Tenemos P, entonces Q. Como tenemos Q, estamos concluyendo con P. Y eso es un error de argumentación u error lógico. Por ejemplo acá, toda la comida chatarra engorda, ¿sí? Hipótesis 1. Esta comida engorda. Hipótesis 2. Por lo tanto, esta comida es chatarra. Nuevamente tenemos un error lógico. Tenemos una hipótesis como primera hipótesis P, entonces Q. Hipótesis 1. Tenemos como hipótesis 2 esta comida engorda, o sea, tenemos Q, ¿cierto? Q, recuerden que es toda la comida chatarra engorda, ¿sí? Entonces Q sería esta comida engorda, Q. Y lo que estamos haciendo es concluyendo, por lo tanto, que esta comida es chatarra, o sea que estamos concluyendo con P. Nuevamente, error converso. Para aclarar y amarrar un poco más los conceptos, en el video anterior, al momento de argumentar, voy a borrar acá un poco. Al momento de argumentar, nosotros hablábamos de tollens, de ponens y tollens, ¿no? Modus ponens y modus tollens. Modus ponens, pues es básicamente, tenemos P, entonces Q, que es este el caso. Si un número entero es par, entonces su cuadrado es par. Nosotros tenemos, por ejemplo, P, entonces Q, como hipótesis 1. Si tengo P, por lo tanto voy a tener Q. O sea, como hipótesis 2 tengo P, entonces voy a tener Q, ¿ok? Entonces, esto es una demostración, vamos a decir, directa, ¿no? Modus ponens. Modus tollens es esta de acá, la que nosotros hicimos. Teníamos, todos los seres humanos son mortales, o sea, tenemos P, entonces Q, ¿verdad? Siempre, obsérvense que aquí yo no estoy agregando los cuantificadores existentes o para todo, ¿ok? Estoy suponiendo que eso ya lo comprendemos y que por ahí está. Me estoy centrando en la idea, en lo más importante, en la idea. Veamos que aquí tenemos P, entonces Q, ¿cierto? Como hipótesis 1. Nos dice, Poseidón no es mortal, tendríamos no Q, y estamos concluyendo entonces con, por lo tanto, no es humano, no P. Este modo de argumentación sería el modus tollens, ¿cierto? O sea que básicamente estamos haciendo lo mismo que en el video anterior al momento de argumentar, solo que ahora sí estamos agregando estos términos, todos los seres humanos, o existe un ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso sería todo. En resumen, o para concluir, pues hemos visto los enunciados cuantificadores, que son básicamente el para todo y el existe. Podemos entender que para negar el para todo vamos a utilizar el existe, y para negar el existe vamos a utilizar el para todo. Entendemos que hay enunciados combinados y que son más normales o más frecuentes de lo que podemos llegar a pensar, en donde utilizamos que para todo X existe Y, tal que X y Y hacen algo o ocurre algo. También denotamos que en estos enunciados cuantificadores tenemos el contrapositivo, el converso y el contrario, y que aquí se sigue manteniendo la igualdad lógica entre el enunciado original y el contrapositivo, y nuevamente se mantiene la no igualdad lógica entre el enunciado original y el converso o el contrario. Por último, y no menos importante, nos queda en evidencia que al momento de argumentar es un poco más sencillo, por decir algo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un resultado general, y lo que tratamos de hacer es verificarlo para enunciados bien puntuales o bien particulares. El mejor ejemplo es este de acá, ¿verdad? Este de acá. Nuestra primera hipótesis es muy general, todos los seres humanos son mortales. Nuestra segunda hipótesis es algo muy particular, Poseidón no es mortal, por lo tanto no es humano, ¿verdad? Así que esto es todo. Cualquier duda o pregunta, recuerden, me la pueden hacer. Y nos vemos en la clase en vivo y la próxima semana con nuevo material.